Bueno, shalom para todos, un cariñoso saludo para todos. Espero que estén pasando un tiempo de mucha reflexión con el Eterno. Estamos pasando, para nosotros es un tiempo muy especial y muchas de las cosas que han sucedido en estos últimos días me han llevado a plantear la necesidad de hacer este estudio que vamos a compartir en el día de hoy. Yo lo he llamado como las profecías acerca de Yeshua, lo que nos confirma a nosotros que Yeshua es el Mesías. ¿Saben? Yo tengo ya tantos años, mucho más de 40 y no sé cuántos años, de estarle sirviendo al Padre, primero en la iglesia cristiana y ahora en este regreso a la casa. Y yo en un principio les digo, todo me imaginé, menos que tuviéramos necesidad, tanta urgencia de volver sobre el tema de Yeshua. Yo les confieso que al principio yo entendía, y eso era lo que me parecía más lógico, que si nosotros teníamos a Yeshua, nosotros íbamos a aprender acerca del tema de las dos casas, saber que éramos la casa de Israel, aprender acerca de la Torá, aprender ya desde a ver todas las escrituras desde el contexto hebreo, entendiendo que nosotros somos esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y muy rápidamente les digo por qué vuelvo a insistir en el tema de hoy. Nosotros llegamos de la mano de Yeshua. Él fue el que nos trajo porque él fue el que vino a buscarnos. Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que nosotros habíamos seguido a Yeshua, por lo menos la mayoría de nosotros, de los que estamos en este movimiento. Pero ¿qué pasó? Que las personas con muy poco estudio de las escrituras creyeron a cualquier argumento que les plantearan personas que venían sobre todo de la casa de Judá, que lógicamente no conocen todavía a Yeshua, porque así es el plan del Eterno. O sea, no podemos ir en contra del plan del Eterno. Así como nosotros antes no conocíamos la Torá, la casa de Judá no conoce a Yeshua. Pero ¿qué pasó? Que muchas personas, como no tenían un buen argumento en la escritura, un buen conocimiento, creyeron a cualquier argumento que les dieron y porque venía de Judá lo adoptaron y dejaron a Yeshua rápidamente. O comenzaron a enseñar cosas en contra de la misma escritura. En contra, por ejemplo, como decir que Yeshua es hijo de José y de Miriam. Eso hizo que muchas personas le dieran la espalda a Yeshua, porque creer que Yeshua es un hombre común y corriente, pues deshace las escrituras, como vamos a ver desde el mismo Génesis. De manera que en este tiempo donde estamos viendo un ataque tan fuerte contra el cristianismo alrededor del mundo, ustedes han visto que en este tiempo, cuando se celebra en el mundo entero la Navidad, estamos en el 2024, le doy la fecha por de pronto años posteriores, pero en esta época que se conoce como la Navidad en el mundo entero, aquí no vamos a discutir ese tema, pero ha sido el tiempo en el que más iglesias y más creyentes cristianos han sido atacados en la historia, por lo menos en la historia, en los últimos, pero 2000 años casi. En la guerra fueron destruidas las iglesias del Líbano, fueron destruidas iglesias en el Medio Oriente, también en Siria, en Palestina. Ustedes saben lo que pasó en Europa y bueno, hasta hoy encontré una noticia que había sucedido algo similar hasta en Colombia. Esto nos está hablando a nosotros muy claro del tema, porque de la importancia, por qué el ataque es contra Yeshua. Yo los invito entonces a que entren conmigo y vamos a ver los fundamentos de una profecía que nosotros creímos con ese corazón como de niño, como nos dice el Padre que tenía que ser, pero que ya después en el cuestionamiento de los hombres muchos se alejaron. Vamos a entrar a ver lo que nos dice la escritura acerca de Yeshua inicialmente, pero nos vamos a centrar en el cumplimiento de dos profecías muy específicamente,
para que nosotros podamos entender este tiempo y volver de todo corazón a Yeshua, que es la luz del mundo. Estamos en el tiempo de Hanukkah. Vimos la semana pasada Yeshua en el templo en tiempo de Hanukkah. Todo lo que Yeshua estaba diciendo. Bueno, hoy vamos a volver a abrirle el corazón a Yeshua. Empecemos entonces el tema y vamos rápido porque muchas de las cosas que vamos a enunciar aquí al principio, yo voy a hacer estudios posteriores sobre eso. Pero comencemos así de esta manera. En las Escrituras, Yeshua es la luz del primer día, es la semilla o la simiente de la mujer, es la palabra viva y física de Elohim, es la Memra. Yeshua es el ángel de Yahweh, Yeshua es el Elohim que ve, Yeshua es el Shaddai, el todopoderoso Elohim. Yeshua es Shiloh, el que debe ser enviado. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yeshua es Yahweh de los ejércitos, es Sar Shalom, el príncipe de paz, es la roca de Israel, es el ungido, es el Mesías, es el rey sobre la tierra, es el buen pastor, es la roca de la salvación, es el Señor, es el Adón, es la piedra angular que sería rechazada por las dos casas de Israel. Es el brazo de Yahweh, es el renuevo, es Emmanuel, Yahweh con nosotros o Dios con nosotros. Es el Gibor, el Dios fuerte, el Elohim fuerte. Yeshua es Pelé Yoetz, que algo milagroso tenía que ocurrir. Es Abiad, que es el Padre eterno. Hoy escuchen bien, Abiad es el Padre eterno. Es la vara de Jesse, es la bandera que se levantaría a las naciones para recoger a todas las ovejas perdidas de Israel. Yeshua es la roca y la fortaleza de los siglos, es la piedra preciosa, es el siervo sufriente de Isaías 53, es el Aleptab, es el creador, es el redentor, es el testigo, es el santo de Israel. Es el ángel de la presencia, es Sar Japanín, el ángel de la presencia del Eterno. Es el Dios de toda la tierra, es el Hijo del Hombre, es la rama de David, es el mensajero del pacto, es el novio, es el Salvador, es la palabra de Yahweh en la forma de un hombre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre que vieron los profetas y que recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es la rama de David, es el mensajero del pacto. Yeshua es el novio, es el Salvador, es la palabra de Yahweh, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es el pan de vida. Él es la fuente de agua viva. Él es el profeta como Moisés, es la luz del mundo. Es la puerta, es el libertador, es el buen pastor, es el camino, la verdad y la vida, es el vino nuevo, es el rey de los judíos, es el cordero de Pesach, es la cabeza de la congregación, es el primogénito de la creación, es el mediador, es el sol de justicia, es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec para siempre, es la palabra de vida, es el amén, es el cordero sacrificado en el principio, es el principio y el fin. Yeshua es la estrella de la mañana, es el maná vivo que bajó del cielo, es el que viene a juzgar a la tierra, es la imagen visible del Elohim invisible, es el escudo de Abraham, es el que bautiza con fuego, es el que tiene toda la autoridad de Yud-Heh Vav-Heh. Es el que habita en la plenitud de la deidad. El que afirmó no ser de este mundo. Él lo dijo muy claro, ustedes son de aquí, yo no soy de este mundo, ustedes son del mundo. Él no es de este mundo. Y él dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Estamos hablando de dos seres completamente diferentes con Yeshua. Él es la puerta de las ovejas. Él es la vid verdadera. Ante Yeshua se doblará toda rodilla.
Él es el que sacó a Israel de Egipto. Él es un ejad con el Eterno. Él es uno con el Eterno. Él es mayor que el templo. Y en esta lista todavía faltan cosas. Él es el gusano, por ejemplo, del que habla el Salmo 22. Tantas cosas. Yo todo esto lo he estudiado punto por punto y lo vamos a ir viendo para que ustedes tengan la sustentación en las Escrituras. Aquí de todo esto que hemos enunciado, no hay ni una sola característica de Yeshua que venga ni de la tradición ni de inventos de hombres. Todo está registrado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hagámonos hasta aquí una pregunta. ¿Será que puede ser Yeshua un hombre común, un hombre hijo de José y de Miriam, como un pecador como somos nosotros? Porque la palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay ni uno que no peque, nos dice en Eclesiastés. Él es divino, pero diferente a Yahweh, como nos dicen otras personas. Hay unos que dicen que es un hombre común y corriente, un profeta, y entonces lo adornan diciendo que es un rabino. ¿Ustedes creen que un rabino puede ajustarse, que una persona que enseña, por ejemplo, eso, o que es un hombre común, pudiera dar la sustentación de todo lo que acabamos de ver? Yo estoy segura que no. Ahora, otras personas han dejado también el conocimiento que teníamos por seguir que es divino, pero diferente al eterno. Si la palabra divino es Dios, entonces, ¿cómo es que están afirmando que hay dos dioses en Israel? Y ni siquiera se toman el trabajo de explicarlo, de explicar cómo es que hay dos dioses, cómo es que Yeshua es divino, pero no es el Padre. Entonces hay dos dioses, uno es el Padre y otro es Yeshua. Entonces fíjense, otros dicen que es un mensajero, así como cada rey tenía un mensajero, entonces el Eterno tiene un mensajero, ya, punto. O sea, el mensajero no tiene ninguna importancia, la importancia es el mensaje. Aquí ya el que tiene la importancia es Yeshua. Ahora fíjense, todo esto de dónde viene, toda esta cantidad de confusión cuando nosotros tenemos una palabra perfecta, viene precisamente de creerle a los hombres y no a la palabra. Por eso yo he querido hacer este estudio, volviendo a la palabra, porque yo recibo muchas preguntas y la mayoría de las preguntas se basan en temas como los que vamos a tocar en el día de hoy. Pensemos entonces en lo siguiente. ¿Podemos probar la divinidad de Yeshua en la Escritura? Bueno, nosotros tenemos que probar que el nacimiento es sobrenatural, que Él no nació como cualquiera de nosotros de un hombre y una mujer. Él lo que tenemos que probar es que su nacimiento fue sobrenatural para que cumpliera con algo muy hermoso que hoy se está dejando de lado sin ninguna razón, que era ese niño iba a recibir, sería Emmanuel, Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Saben que nosotros hemos perdido mucho el tema de lo sobrenatural. Yo les hice un poquito más de énfasis ahora cuando les decía que Yeshua dijo que nosotros éramos de abajo y que Él era de arriba, que nosotros éramos de este mundo, pero que Él no era de este mundo. A nosotros se nos ha olvidado eso. A nosotros se nos ha olvidado lo sobrenatural, que el Eterno tiene todo el poder para hacer como Él quiere, y esto es lo que vamos a probar hoy. Hoy no, ¿le parece más lógico que nació de José y Miriam? Ay, no, ya aquí quedamos, sí. Y se inventan cualquier cosa ya después de cuando se ven acorralados, entonces se inventan que no, que después de que resucitó se volvió divino, como dicen por ahí. Algo que es completamente absurdo. Un hombre cualquiera no muere, resucita y se vuelve un Dios. Entonces, vamos a probar la divinidad de Yeshua en la Escritura. Y yo los animo a que me acompañen y a que veamos este tema. Y como les digo, va a ser solo una parte, porque pues imagínense, para probar todo lo que acabamos de ver, yo me podría pasar todo un seminario, quién sabe de cuántos días. Entonces vamos a Génesis o Bereshit 1:1 para poder entender desde dónde comienza lo sobrenatural de Yeshua.
En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Eterno? Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Quién es esa luz del primer día? ¿Quién es esa luz? Saben que yo me sorprendo, las personas que buscan tanto los maestros, digamos, que les están enseñando tanto, ¿por qué no hacen esas preguntas a los que no creen en Yeshua? ¿Quién es la luz del primer día? Porque no era la luz del sol, el sol fue creado en el día cuarto. Nosotros que sabemos que Yahweh es luz, nos dice primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, ¿qué fue la luz del primer día? Fue la luz que salió del Eterno mismo, que separaría la luz de las tinieblas. Una luz perfecta porque salió del Padre. La luz del sol es una luz imperfecta. Juan 8:42, el mismo Yeshua lo confirma. Entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Salí de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Qué quiere decir? Si el Eterno es luz, Él salió como la luz del primer día. Y termina diciendo en Juan 10:3, porque mi Padre y yo uno somos. Nos lo confirma también Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan también nos confirma que es la luz del primer día. Pero otro hecho sobrenatural esto solamente lo quiero enunciar. Ustedes lo pueden estudiar si lo quieren ver en detalle en temas, por ejemplo, que yo tengo aquí en el muro de YouTube, como la batalla de las simientes o como Yeshua de Génesis Apocalipsis. Allí van a encontrar todo. Hoy voy rápido porque solo quiero hacer el contexto. Pero vámonos a la guerra de las simientes desde Génesis para nosotros encontrar el principio de lo que queremos analizar hoy. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Vuelvo y les digo, ustedes, ¿por qué no le preguntan a todas las personas que les están enseñando, que no creen en Yeshua, pero que ustedes están aprendiendo de ellos? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Por qué nunca se atreven a preguntar, a ver qué contestan? Pregúntenle, porque ¿qué sucede? Que la palabra simiente es la palabra semilla o será, que es esperma. Así que fíjense, es imposible. La simiente de la mujer es una contradicción, porque hubiera tenido que nacer de mujer y de hombre, con la simiente, con la cera, con el esperma de un varón. Eso es lógico. Pero aquí era la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Y fíjense qué interesante que en el Targum Jerusalmi, donde dice, está la idea de que guardando la Torá, el hijo de la mujer destruirá la cabeza del enemigo. Y recuerden que el Targum son versiones arameas, pero muy antiguas, no son cristianas. No son versiones que hubiera manejado la iglesia. Y dice, el Targum es claro en afirmar que esto ocurrirá durante la venida del Mesías. Y va aún más lejos afirmando que el término Sovyatá trae como gran remés que el rey Mesías será clavado o traspasado en el talón. Bueno, a ver que alguien explique esto hoy por hoy de todo lo que se está enseñando. El mismo Targum nos dice que el hijo de la mujer es el que será el rey Mesías, clavado o traspasado en el talón. Ahora, fíjense, muchos comentaristas, inclusive judíos, hacen una conexión entre herir el talón en la batalla
entre el Mesías y Satanás en el Salmo 22. Entonces, hay toda una contradicción, pero nosotros vamos a centrarnos en entender esta profecía, La simiente de la mujer, el único que hasta hoy se proclama haber nacido por la intervención divina, por el Espíritu Santo que puso el embrión en el vientre de Miriam, es Yeshua. No puede, Yeshua, solo con enunciar la simiente de la mujer, ya se sabe que no puede ser un hijo de Yeshua, no puede ser hijo biológico de José. Pregúntenle a los pastores que les han enseñado eso. Pero de verdad, no les dé miedo preguntar. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Porque si tiene que haber habido alguien que nació sin la participación de un varón. Ahora, hay un punto antes de entrar en el nacimiento virginal que yo quiero que lo veamos con mucho detalle. Hay un punto que siempre también ha sido, por parte de los antimisioneros, ha sido el caballito de batalla, que es la maldición de Jeconías. ¿Qué pasa con la maldición de Jeconías? Muchas personas que creyeron en Yeshua por años, que salieron de la iglesia, que todo, vienen y le dicen, no, mire lo que dice Jeremías 22 y se acabó la fe en Yeshua. Vamos a analizarlo. ¿Qué es la maldición de Jeconías? Jeremías 22:30 dice, así ha dicho el Eterno, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahora, fíjense, esto es una afirmación, una orden del Eterno, un juicio que hace el Eterno muy, muy, muy serio y muy importante de tener en cuenta hoy. ¿De quién está hablando el Eterno aquí en Jeremías 22:30? Nos está hablando de Jehoaquín, rey de Judá, o Conías, o Jeconías, o Conillás. Con cualquiera de esos nombres se conoce. En las diferentes versiones están esos nombres, pero son la misma persona. Estamos hablando del mismo tema. ¿Cuál es la maldición? La maldición es que por el pecado de Joacim, del padre, por el pecado, ninguno de la descendencia de David va a reinar se va a sentar de nuevo, al final, pues, sobre el trono de David, ni va a reinar sobre Judá. Esto porque se ha vuelto una piedra de tropiezo. Primero, porque la mayoría de las personas solamente comparan la maldición de Jeconías con toda la genealogía de Yeshua que aparece tanto en Mateo como en Lucas. Y de ahí sacan la conclusión de que no puede ser Yeshua porque Yeshua viene de esa misma línea en la casa de David. Vamos a explicarlo, qué es lo que sucede con esto. Vamos a ver desde el principio, ¿cuál fue el pecado de Joacim? Voy a explicárselo porque yo sé que muchas personas no han entendido esto. Jeremías 22:1 dice, así dice el Eterno, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Yahweh, rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Yahweh, haced justicia y juicio, librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis, no robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Fíjense acá y pongan atención y piensen en este tiempo de ahora. El Eterno le dice, el Eterno le está diciendo, hagan juicio y justicia, libren al oprimido de la mano del opresor, no engañen ni roben al extranjero, a los gentiles. Piensen en hoy, en este pecado hoy. Ni al huérfano ni a la viuda, no derramen sangre inocente. Y piensen hoy lo que está ocurriendo.
Dice el Eterno, porque si efectivamente obedecierais esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros, en caballos, en las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Es decir, el Eterno les dice, si ustedes hacen justicia, si ustedes libran al oprimido, si ustedes no oprimen a los gentiles ni les roban, si ustedes tienen cuidado de las viudas y de los huérfanos, si ustedes no derraman sangre inocente, todos los descendientes de David entrarán al trono, pero con honores. Pero ¿qué dice? Pero si no oyeren esas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Yahweh acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y en ciudades deshabitadas. Entonces, ¿por qué toda esta amonestación se la está dando el Eterno a Joacim? Porque dice, porque dejaron el pacto de Yahweh su Elohim y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. Esto es importante. Miren en el día de hoy. Miren todos estos pecados y comparen lo que está sucediendo en el día de hoy. Hoy por hoy, ¿se practica la Torá de verdad? No. ¿Se adoran dioses ajenos? Sí. El Dios del Kabbalah es un Dios ajeno que nunca conoció Israel. Nunca lo conocimos, como dice la misma escritura. Es un Dios falso. Entonces, hoy nosotros estamos viendo que esta maldición de Jeconías, que dice ninguno de la descendencia de la descendencia de Jeconías se sentará sobre el trono de David ni va a reinar. Es decir, el Mesías no puede ser un hombre que venga de la línea de David. Entonces dice, vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún así te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Y te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena donde no naciste, y allá moriréis. Eso se cumplió, ya lo sabemos. Y la tierra en la cual ellos con toda el alma anhelan volver allá, no volverán. También está cumplido y lo sabemos por la profecía. Es este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación echados a una tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Yahweh, así ha dicho el Eterno, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, ¿qué era lo que se estaba estableciendo? Se establecía que ninguno de los descendientes de Jeconías iba a reinar sobre Judá. Ahora, dice, ¿en qué nos habíamos centrado? En la palabra privado de descendencia. ¿Por qué nos habíamos centrado en eso? Porque los hijos él tuvo hijos finalmente, pero es que la maldición no era que no tuviera los hijos, sino que nunca heredaría el trono de Israel, ya para siempre. ¿Esto por qué se convierte en un arma contra Yeshua? Porque dice que José porque la palabra misma nos dice que José es descendiente de Jeconías. Entonces, lo que se plantea como, digamos, ustedes saben cómo actúan los antimisioneros. Los antimisioneros se buscan cualquier tema que sea confuso o de discusión para decir, ay, mire, aquí hay un error, la Biblia tiene errores, el Eterno se equivocó, esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que dicen los antimisioneros con este tema de la maldición? Ellos dicen, no, que Yeshua no puede ser el Mesías porque es de la línea de Jeconías y hay una maldición que dice que él no puede acceder al trono de Israel. Ahora,
¿Qué sabemos nosotros? Eso verdaderamente es un problema. De ninguna manera es un problema. Porque el que es de la descendencia de Jeconías, de acuerdo a la escritura, es José. Y José no es el padre biológico de Yeshua. Es Miriam, que venía de la descendencia de Natán, y ella no estaba afectada por esa maldición. Y como les digo, para reinar sobre la casa de David, nace Yeshua dentro de la casa de David, pero no en la línea genética que traía que trae esa maldición de que ninguno puede ocupar el trono el trono de David para siempre. Fíjense, esto es muy importante de entenderlo. Yo quiero que ustedes, si de pronto, porque yo sé que esto es un poquito confuso, vuélvanse a oírlo, léanlo, porque saben, nosotros, basado en esto, nosotros sabemos que ningún ser humano que se levante diciendo que es el Mesías, es el verdadero Mesías. No puede ser un hombre que haya nacido de hombre y mujer, o sea, de la descendencia de Jeconías. No puede ser. Yeshua no es heredero biológico de la casa de David, porque el José es el padre legal, pero José no es el padre biológico. Las personas que dicen creer en Yeshua, pero que Yeshua es hijo de José, están completamente sacándolo de la posibilidad de ser el rey de Israel cuando venga a reinar para siempre. Entonces, fíjense, todo esto nosotros lo tenemos que entender, porque llegan los antimisioneros, le lanzan la maldición de Jeconías y todo el mundo deja atrás a Yeshua. Ay, no, sí, no puede ser. Entonces, hasta luego, se fue. Ya, quedamos sin un Mesías. Pero ¿a esperar qué? A esperar que se levante otro que supuestamente viene de la casa de David, porque hoy nadie sabe quién es de verdad de la casa de David, y cualquiera que se levante, un ser humano común y corriente, que se va a levantar como si fuera el Mesías de Israel. Y eso es imposible, imposible. El único que califica para ser el Mesías tiene que nacer de una manera sobrenatural. ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra nos dice que es Yahweh con nosotros, y lo vamos a ver ahora muy explicado. Sigamos adelante. ¿Qué nos dice Isaías 7? ¿Cómo nos anunció? ¿Qué anunció el Eterno? Pongan atención, pongan mucha atención hoy, porque vamos a tocar, el tema en general es fácil, pero vamos a tocar los temas de una manera más apegada a la escritura. Fíjense esto, nosotros tenemos que recordar que los hijos de Isaías tienen los dos nombres que nos hablan del plan del Padre con Israel. Maher Salal Hasbaz, el despojo se apresura, y Sear Hasub, que es en remanente, volverá. O sea que nosotros sabemos ya desde el mismo profeta de qué nos está hablando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el tiempo del rey Acaz? Vamos a ver este texto. Vamos a mirar al rey Acaz, pero no desde Isaías, vamos a mirar desde Segunda de Crónicas, para que podamos entender todo el contexto de lo que estaba pasando con esa profecía. En la profecía que tanto conocemos, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, vamos a ver acá, ¿quién era el rey Acaz? Segunda de Crónicas 28:1 nos dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Pongan atención siempre que hablemos de los pecados, de todos los pecados de Judá y de Israel en general. Pongan atención, porque son los mismos pecados de hoy. Es que siempre ha sido así. Dice: quemó incienso en el valle de los hijos de Ginón, hizo pasar a los hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Yahweh su Elohim los entregó en manos del rey de los sirios.
los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que lo llevaron a Damasco. Y fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ese era Acaz. Imaginen los pecados que tenía él. Los baales, quemar los niños para el fuego, lo mismo que se está haciendo hoy. Todas las abominaciones de Israel, todas las abominaciones. Sigue diciendo, porque Yahweh había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Yahweh. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Yahweh y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no le ayudó. El rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Yahweh, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que les habían derrotado. Porque los dioses de los reyes de Siria les ayudan y yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron ellos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Yahweh. Pongan atención a cada cosa. Hizo altares por todo Jerusalén, en todos los rincones. Hizo lugares altos en las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses ajenos, provocando así la ira de Yahweh, el Dios de sus padres. Los demás hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, están escritos en los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo, que sabemos que fue ya lo opuesto a Acaz. Pero aquí vamos a centrarnos en Acaz para que veamos el trasfondo. El pecado de Acaz clamaba al cielo, era impresionante. Y muy curiosamente lo mismo de hoy. Ahora, volvamos entonces a Isaías. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. O sea, ellos vinieron unidos. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, cuando llegó esa noticia de que se habían unido todos estos para venir contra Jerusalén, dice que el corazón se les estremeció. Entonces el Eterno le dijo a Isaías, sal al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, recuerden, el remanente volverá, el hijo de Isaías, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea, lo estaba mandando por los lados de ¿qué? De la fuente de Gijón. Bueno, ese ya es otro estudio que ustedes lo debieron haber escuchado. Sigamos acá, verso 4. Y dile, guarda y repósate, le dice el Señor. Recuerden, él está aterrorizado porque vienen unidos contra Jerusalén, pero el Señor le dice, guarda y repósate. No temas, ni se turbe el corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, es decir, de los que se unieron, del ardor de la ira de Resín y de Siria, el hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Entonces, aquí ellos vienen contra Judá y vienen todos unidos. Él está en este momento Acaz completamente abatido, pero el Eterno le dice, a pesar de toda esa maldad, le dice, no subsistirá ni será, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí fue donde ya se fue para siempre la casa de Israel, que fue capturada por los asirios y ya después se volvió gentil.
Recuerden todo el tema de las dos casas, que es necesario comprenderlo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Fíjense esto, muy importante. Entonces, resumámoslo. Vienen Efraín, vienen el rey de Siria, vienen el de Rezín, vienen todos contra Judá. Pero el padre, recuerden, el padre de no se adormecerá ni dormirá, y su promesa, la promesa con la casa de Judá es que la casa de Judá nunca sería desechada. Entonces el padre le dice, no se preocupen, que esto no va a pasar. En cambio, la casa de Israel va a dejar de ser un pueblo, y habla de la casa de Efraín en Samaria. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 722. Samaria, la capital de Efraín, cayó ante el ejército asirio, terminando así el reino del norte. Ahora ven el verso 10 que dice, entonces, ya pongan atención a este contexto, queda la casa de Judá protegida. La casa de Israel se va al mundo con los asirios, y después se va a volver gentil cuando termine la cautividad de los asirios. Y aquí es donde hace el Eterno una promesa, que es la promesa del nacimiento de Yeshua. Fíjense, esto que ha servido también de piedra de tropiezo, porque entonces a mí me escriben con esos aires de vencedores, como el que siempre tienen los antimisioneros. Ay, Liliana, es que usted no sabe que esa señal de que la Virgen dará a luz era para Acaz. Ay, por favor, es que nunca han leído, entonces se creen cualquier cosa que les digan. Vamos a mirarla. Habló el Eterno a Acaz diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Elohim, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Eso qué quiere decir? Que el Eterno le dijo a Acaz, pídame una señal de lo que quiera. Yo le voy a mostrar el inmenso, que yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Pídame algo de lo profundo, pídame algo de lo que está arriba en lo alto, pídame lo que quiera, que yo le voy a mostrar mi poder. Pero recuerden, Acaz era malo, y hasta que murió absolutamente perverso en su comportamiento. Acaz dijo, no, yo no voy a pedir ni voy a tentar al Eterno, yo no voy a pedir nada. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David. O sea, ya no le está hablando a Acaz, ahora le está hablando a la casa de David. ¿Quién es la casa de David? Recuerden, la casa de David es la casa de Judá. Es casa de Judá. Aquí ya vimos, la casa de Israel se va a ir con Asiria y después a las naciones. Los demás van a ser derrotados. Aquí Acaz no quiso pedir una señal al Eterno. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pedido la señal a Acaz? Pues que hubiera tenido que creer en el poder del Eterno, pero él creía en sus falsos dioses. Por eso entonces Isaías dice, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Perdón. Esta fue la señal que da el Eterno a toda la casa de David. Ya no es a Acaz, es a la casa de David. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo dice esa frase en hebreo? En hebreo dice, el Señor se os dará a sí mismo como señal. El Señor se os dará a sí mismo como señal. Es muy parecido a como dice Zacarías 12, y mirarán a mí a quien traspasaron. También el Eterno estaba diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron. O sea, era que verlo a él. Aquí también dice, el Señor se os dará a sí mismo como señal. Por eso el nombre que da es Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. La palabra aquí, la palabra para señal, es la palabra Od, y esa palabra está escrita con las letras Aleph Taf. Y un Od significa una señal que solo el Eterno puede hacer, señales sobrenaturales. El único que podía hacer que la Virgen concibiera era el Eterno, porque Él estaba diciendo, les doy una señal, o la que quieran, yo tengo todo el poder sobre toda la creación. Ahora, viene otro punto aquí que es muy importante. Él dice, cuando dice la Virgen concebirá, la palabra utilizada acá es la palabra alma. Este es otro caballito de batalla de los antimisioneros. Ah, no, que es que porque Alma es una mujer joven. Y entonces es lo que dicen los antimisioneros que dicen que Yeshua es hijo de José. Dicen que no dice Betulá, dice Alma, y Alma es una mujer joven, no necesariamente virgen. Eso no es verdad y lo voy a probar. Alma es una mujer joven, virgen. Emanuel significa Yahweh con nosotros, o con nosotros está Yud-Hei Bab-Hei. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, que es la palabra que hizo tabernáculo entre nosotros. O sea, se hizo una señal. Para resumir todo esto, entonces, es como si el Eterno les dice, no se preocupen de esas alianzas, las dos casas se van a reunir de nuevo, porque el que va a nacer y que va a ser el rey de Israel, el Mesías, va a ser hijo de Yahweh, es Yahweh con nosotros. Vaya a ser llamado hijo, pero es Emanuel, que es Yahweh con nosotros. Ahora, vamos a la discusión de que si Alma es una virgen o es solo una mujer joven. Porque este es otro punto. Ay, es que usted nunca ha visto que dice Alma y Alma es una mujer joven. Ay, no, y creen que con eso ya ganaron la batalla. Miremos aquí una prueba muy importante que yo quiero que ustedes la conserven. En Génesis 24:16 nos dice que Rebeca era una virgen, una Betulá, que no ha conocido varón. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido. Es decir, que era virgen, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y volvía. Entonces nos está hablando de Rebeca. Miremos acá en este punto, y ustedes lo van a ver acá. Lo voy a ampliar para que puedan mirar un poquito mejor. Y ustedes van a ver cómo a la mano izquierda, en el 24:16, ustedes ven que la palabra virgen es la palabra Betulá. Entonces, muy bien. En ese primer verso nos dice que Rebeca era una Betulá, una virgen. Pero, ¿qué sucede? Que si seguimos leyendo el texto y llegamos a Génesis 24, 42 y 43, nos dice la palabra: llegué pues hoy a la fuente y dije, Yahweh, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella o la virgen, dice en las otras versiones, que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y aquí la palabra virgen es la palabra alma. Estamos hablando del mismo texto, del mismo momento. Está hablando la misma persona. Estamos hablando literalmente de Rebeca en el mismo día. Y es llamada virgen con la palabra Betulá y es llamada virgen con la palabra alma. Y vuelvo y les muestro acá para que ustedes lo puedan ver a su derecha, que ahora utiliza la palabra alma. En una utiliza la palabra Betulá, en la otra aparece como virgen la palabra alma.
O sea que esa historia, ese cuento antimisionero de que él era una mujer joven, pero no virgen, ya estaba casada con José, eso no es verdad, no es verdad. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en inglés, ustedes van a ver lo mismo, van a ver lo mismo. La primera dice una virgen, una bétula. En la segunda, cuando dice una virgen, no vamos a encontrar una alma. La misma palabra exactamente. Si ven cómo nos enredan y cómo nos quitan la fe de facilito cuando no conocemos las escrituras. Entonces, fíjense en esto. Fíjense en esto. Dijimos que ningún hombre de la casa de David puede aspirar al trono, a ser el Mesías de Israel, el Mesías que va a reinar para siempre. Ningún hombre. Cualquier persona que se ha levantado, porque sabemos que han habido muchos falsos Mesías, cualquier persona que se levante diciendo que es el Mesías no puede ser verdad. Porque ya sabemos que está la maldición que dice ninguno puede acceder al trono. Y nosotros sabemos entonces que la profecía dice que es una virgen la que concebirá y dará a luz un hijo. Lucas 1:26 que dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Era virgen, estaba en compromiso, recuerden, están en la primera parte que es el compromiso, todavía no habían tenido intimidad. José era de la casa de David y el nombre de la virgen, nos dice de nuevo, era María o Miriam. Entonces, José, como decíamos, es el padre legal, no el padre biológico. En Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Yeshua el Señor. Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua porque él salvará a los pueblos de sus pecados. Por eso el nombre de Yeshua, salvación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando por medio del profeta dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es que es tan claro, nosotros lo creímos en la iglesia. ¿Por qué se dejan convencer de cualquier tontería que les digan los que nunca lo han podido ver, los que nunca han podido creer en la palabra del Eterno y no en palabras de hombres? Fíjense, dice, confirmando lo que dijo el profeta, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño no podía ser hijo de José, y aquí sigue diciendo, despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no la conoció, nosotros sabemos de qué se trata esa palabra en las escrituras, es de tener relación sexual y no tuvo con ella intimidad hasta que nació Yeshua. María o Miriam era virgen. Ella fue engendrada a través del Espíritu Santo que puso el embrión en el vientre de Miriam y muy claro que dice que José no solo no participó, sino que esperó hasta que naciera Yeshua para poder tener relaciones con ellas. Entonces, ¿podemos nosotros probar que eso es cierto? Lógico, ya entendemos desde dónde viene la profecía. Y así como el Eterno le dijo a Acaz, pídame lo que quiera, una prueba, porque él quería demostrarle que él es el Todopoderoso. Hoy por hoy, yo les pregunto, ¿ustedes de verdad creen en el poder ilimitado del Eterno? Yo creo que ya muchos no. Todos los que echan por tierra la palabra del Eterno por poner las palabras de los hombres, simplemente nunca han creído. Todos los que dudan que si la Virgen concibió, y entonces hay unos hasta en un grado de
de una suciedad, digamos, en su corazón, que lo que dicen y lo que escriben. Pero fíjense, es que el Eterno, a nosotros se nos ha olvidado que Él es el creador del cielo y de la tierra, que Él con su palabra, Él hizo todo lo que nosotros estamos viendo. Para Él no hay imposibles. Él prometió que Él iba a hacerse hombre, que Él iba a nacer de una virgen. Vino el Eterno aquí como 100%, digamos, el Eterno se hizo hombre. No, la palabra lo dice muy claro. Envió su palabra en la forma de un hombre. Él puso el embrión en el vientre de Miriam. Ese embrión es su palabra. Yeshua dijo, mi Padre mayor que yo es, porque el Padre es el Padre y Él es la palabra. Es que Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido y he venido. ¿A dónde va a volver Yeshua? Otra vez al Padre, porque son uno, el Padre y Él son uno. ¿Cómo no entendemos? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Entendimiento? Yo creo que no, nos falta fe y nos falta defender lo que a nosotros nos fue revelado, que fue a Yeshua HaMashiach. A nosotros nos fue revelado Yeshua y le preguntamos a los que nunca lo han conocido, hasta los que hoy se dicen ateos, que son los maestros de tanta gente hoy, que son ateos pero enseñan la escritura y todo el mundo corriendo detrás de ellos a que les enseñe qué, si no creen siquiera en el Eterno. Como si la gente se fuera corriendo detrás de Acaz, y que precisamente acabamos de ver que ni creía, ni le importaba, seguía a todos los falsos dioses. Y así está la gente hoy, detrás de los que van, detrás de los falsos dioses que ya no creen en el Eterno, a preguntarle por Yeshua. Entonces, hagámonos esta pregunta. Hay más pruebas de que el nacimiento del Eterno, de Yeshua, es sobrenatural y de que es Yahweh con nosotros, de que es la palabra del Eterno con nosotros. Sí, hay más pruebas, vamos a verlas. Miremos esta profecía que es muy interesante. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cetro de Judá y el legislador, dice que lo tendría Judá solo hasta que venga el Mesías. ¿Qué significa la palabra Shiloh o Shiloh? Tranquilidad, paz, el Mesías, el que debe venir. La profecía dice que el cetro de Judá estaría solo hasta que viniera el Mesías. Es decir, que cuando el Mesías viniera, Judá no podía tener ya el trono, el reino de Judá en su mano. ¿Qué nos dice el Salmo 78:60? Algo muy interesante, que el tabernáculo se llama también el tabernáculo de Shiloh, porque es la tienda en la que el Eterno habita entre los hombres. Y recuerden que es Yeshua, el Eterno entre los hombres, la imagen visible de Elohim. Ahora, ¿por qué dice que para que viniera el verdadero Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Judá no podía tener el cetro? Bueno, ¿qué pasó en el tiempo de Yeshua? ¿Quién era el rey de los judíos? Era Herodes. ¿Herodes era judío? No, Herodes era idumeo. Herodes era de Edom. Pregunten hoy, ¿por qué dicen que Edom es el cristianismo? Si el mismo Herodes era de Edom y era el rey de Judá, era el rey de los judíos. El trono ya no estaba en las manos de Judá y hasta hoy estamos en el 2024. Y el trono no está en las manos de Judá ni va a estar, porque lo vimos al principio, porque el Eterno dijo que ningún descendiente físico de la casa de David puede ser el Mesías, el rey de Israel para siempre. Entonces, fíjense esto, en el tiempo en que nace Yeshua, ya el reinado no estaba en las manos de Judá, estaba en las manos de Edom. Y hasta hoy nunca ha vuelto a haber un rey, ni lo habrá tampoco.
Hay otra prueba, además de esta, muy interesante, que son las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas, que es todo un estudio muy interesante, ustedes también pueden buscar el tema de todo el libro de Daniel en mi muro de YouTube. Pero aquí vamos a ver estas palabras para probar que Yeshua nació, ese nacimiento de esa virgen que dio a luz fue en el tiempo perfecto también anunciado por Daniel. Daniel 9:22 me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí le está hablando, el rey le está hablando de una orden. Fíjense acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Fíjense, no más este verso 24 nos da para todo un estudio, que lo vamos a hacer ese estudio de las 70 semanas, allá aún más, mucho más detallado. Pero fíjense, lo que le está diciendo el Eterno a Daniel, van a pasar, le voy a mostrarle una orden, y de ahí, desde esa orden, van a pasar 70 semanas hasta que nazca ¿quién? Hasta que nazca el Mesías, para llegar al Mesías. ¿Por qué? Porque son los que están determinadas sobre el pueblo para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado. ¿Por qué Yeshua le puso fin al pecado? Recuerden Isaías 40, el tiempo de consolación de Israel. Decirle a Israel: consolados, pueblo mío, consolados. Decirle a Jerusalén que ya su tiempo está cumplido, que el pecado ha sido perdonado. Es que unamos todo. Tengan siempre presente Isaías 40, pero así de memoria, que es el que anuncia a Juan el Bautista y a Yeshua. Aquí también a Daniel le está diciendo: cuando pasen 70 semanas desde la orden que yo le voy a mostrar, va a venir, se va a presentar acá en Jerusalén el que va a terminar la prevaricación, el que va a poner fin al pecado, a expiar la iniquidad. Él murió por la maldad de nuestra, para traer justicia perdurable. Él vino a enseñar lo justo. Él, para sellar la visión y la profecía. ¿Cuál era la profecía? La profecía que estaba ya determinada desde mucho antes, que sería la simiente de la mujer desde Génesis, que sería como acabamos nosotros de ver, que sería acá que el cetro ya no estuviera en las manos de Judá cuando viniera el Mesías. Todo eso tenía que ser cumplido. Y dice: y para ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo fue ungido Yeshua? Cuando él fue en las aguas del Jordán, hizo la inmersión con Juan el Bautista, y la voz desde el cielo dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, tenían que pasar 70 semanas, 490, recuerden, son 70 semanas de 7. Entonces, ¿cuál es esa orden? Esa orden que era el comienzo de las 70 semanas, es el edicto de Esdras en el año 457 antes de Yeshua. ¿Qué dice? Sabe pues, sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de los 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjense esto, fíjense la profecía. No solamente Yeshua nació en el tiempo en que lo estaban esperando, precisamente en las 70 semanas, sino que dice que después de las 72 semanas, o sea, ya ha transcurrido el tiempo de ministerio, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir? Que no se iba a morir ni de un infarto, ni de algo. Él iba a ser
asesinado, él iba a ser clavado en esa cruz. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya viene toda la otra relación con Roma y el fin y las devastaciones y todo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué día murió Yeshua? En la mitad de la semana, murió el miércoles, exactamente a la mitad de la semana. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el que estamos esperando en este tiempo, que se levante, porque así, pues no porque tengamos muchas ganas de verlo, pero así está determinado que ocurra. Ahora, fíjense, ese decreto, ustedes lo pueden ver en Esdras 6.6. En Esdras 6.6, cuando se hace todo el decreto de Artajerjes, que dio Artajerjes en el año, como les dije, 457 antes de Yeshua. Del 457 al 408 son 49 años, 7 semanas para la edificación de Jerusalén. 62 semanas, que son 434 años, o sea, 483 antes de la venida del Mesías, y en el año 27 aparece el Mesías. Ahora dice que se le quitará la vida después de las 62 semanas. En el año 27 al 34 serían esos 7 años como una semana, y se confirmaría el pacto y sería quitada la vida no por sí. Después de la aparición, una semana o periodo, a la mitad de la semana que muere, el templo se partió, el velo del templo se partió en dos. Ya no hay más sacrificios. Él murió, en fin, se cumplió literalmente. En el año 70 que vino Tito a destruir el templo, la abominación desoladora, la profanación, la destrucción. Fíjense todo esto. Las 70 semanas terminaron con la conversión de Pablo, cuando se empieza la conversión de los gentiles. Como les digo, este es un tema que yo quiero hacerlo aparte, pero no quiero extenderme mucho para que no perdamos el hilo de lo que estamos viendo. Estamos viendo las pruebas de que cuando nació Yeshua se cumplieron todas las profecías. Sería hijo de una mujer virgen. Él sería el Eterno con nosotros. Fue el Espíritu Santo el que se posó en Miriam y puso ese embrión en el vientre de Miriam. Yeshua es un ser sobrenatural. Él por eso dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo salí del Padre y él al Padre va a volver. Recuerden, ningún ser humano, hijo de hombre y mujer, puede ser rey de Israel, puede ser el Mesías. Ninguno, de acuerdo a las escrituras. Pues Yeshua, aunque nace en la casa de David, como porque tenía que ser en el retoño en la casa de David, de todas maneras no tiene la sangre de José, y por lo tanto él no está bajo esa línea de maldición, porque precisamente él no es un hijo biológico de José. Recuerden además, por último, ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías 9:6, principado sobre su hombro. Trae el principado. ¿Por qué? Porque él es eterno, él es la gloria del Eterno. Y su nombre se llamará Admirable Consejero. Recuerden que Pelé Yoetz quiere decir algo sobrenatural ocurrirá. Bueno, no hay nada de sobrenatural en que hubiera sido hijo de José y de Miriam, pero sí hay mucho de sobrenatural en que el Eterno hubiera escogido a una mujer virgen, obediente a su palabra, bendecida, como dice la palabra, bendecida la llamarán todas las generaciones. Bendecida, para que fuera la portadora, para dar a luz al mundo, al único Mesías válido de acuerdo a las escrituras. El Mesías tiene que ser divino, y el Mesías es el mismo eterno. Por eso va a reinar con el nombre de Yahweh Tzidkenu, nuestra justicia. Y entonces el nombre es Pelé Yoetz, admirable consejero, o algo sobrenatural. Elohim fuerte, el Gibor. Ustedes
Ustedes se imaginan un hombre llamándose el Elohim fuerte. Abiad, el Padre eterno. Para los que ya dejaron atrás lo que nos había sido revelado en el cristianismo y hoy creen que hay dos dioses, que es divino pero no es el eterno. Entonces, ¿por qué no se llama Hijo Eterno? Porque es Padre Eterno. Háganle la pregunta a los maestros. Bueno, y si son dos dioses, ¿cómo es que hay dos dioses en Israel? ¿Y por qué decimos el Shema Israel, que Adonai Ejad, que es uno? Si hay dos dioses en Israel. Y pregunten también, bueno, ¿y por qué no se llamó Hijo Eterno? ¿Por qué Padre Eterno? Y el Príncipe de Paz. Los 7 espíritus del Eterno estaban sobre ese niño que nació de esa manera sobrenatural. Ustedes se imaginan, un ser humano con todo poder en los cielos y en la tierra. Ustedes se imaginan un ser humano con los 7 espíritus del Todopoderoso. Si tenemos aquí unas personas que a duras penas leen y escriben, y se adueñaron del mundo y son unos tiranos, ¿cómo hubiera sido con todo el poder en los cielos y en la tierra? Nosotros tenemos la revelación, a nosotros nos la dio el Padre, nos la puso en el corazón, vuélvanla a traer. Estamos en este tiempo de Hanukkah. Ese es el tiempo de las luces. Yeshua es la luz del mundo. Recuerda, el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Él es la luz. ¿Cómo viene Yeshua a nuestro templo, a nuestro corazón? Él viene a nosotros cuando nosotros escuchamos que Él está llamando a la puerta, como dice Apocalipsis 3, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Usted nunca ha hecho esa oración de aceptación, de estar escuchando a Yeshua llamándolo. Bueno, abra la puerta de su corazón y permita que la luz del mundo entre. Ese es el verdadero Hanukkah. Hanukkah no es encender velas. Hanukkah es encender la luz del mundo, que es Yeshua, en el corazón nuestro. En el corazón nuestro. Así que ábrale la puerta. Dejen de creerle al que les dice que Yeshua es un hombre cualquiera o que hay dos dioses en Israel. Eso no tiene sentido. Vuelvan otra vez a Yeshua. Él es el que viene a reinar. ¿Por qué lo están persiguiendo? Porque recuerden, empezamos por la batalla de las simientes. La simiente de la mujer, que no puede ser sino Yeshua, porque nadie más ha nacido así, contra la simiente de la serpiente. Toda la descendencia de la serpiente. Entonces, ¿de qué lado se ha puesto? Vuelva otra vez y permita que Yeshua entre en su corazón. Ábrales el corazón, deje que la luz del mundo ilumine su entendimiento, lo llene con la presencia del Espíritu Santo y volvamos a creer en la palabra del Eterno. La palabra es perfecta. ¿Cómo le creen a personas que aunque los llamen como los llamen, que si rabinos, que si los sabios, que si no sé qué, ¿cuáles sabios? ¿Qué pueden saber ellos de lo que no es aquí visible? ¿Qué pueden saber? Una persona puede saber mucho de las cosas materiales, pero de las espirituales, ¿qué pueden saber? ¿Cómo no creerle a la palabra del Eterno, que es perfecta? Hoy vimos cuántas profecías cumplidas, y cumplidas literalmente. Y recuerden, el único calificado para ser el Mesías, y lo dijo Yeshua mismo, lo vimos en el estudio anterior de Yeshua en Hanukkah. Yeshua dijo que solo el Eterno puede ser el Mesías, es decir, la imagen visible, que ya después cuando Yeshua venga, vuelve al Eterno y vuelven a ser un Ejad, y por eso reina con el nombre de Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Piensen en todo esto, piénsenlo, medítenlo, no se dejen quitar a Yeshua del corazón. Que la persecución viene contra los que creemos en Yeshua, bueno, es que así está escrito, pero Él nos protegerá y Él nos guardará. Pero no se dejen quitar a Yeshua, no se vayan del lado de la simiente de la serpiente. No lo suelten.
no lo suelten, piénsenlo, salgan de toda esa adoración que hay hoy por los hombres y vuelvan más bien a inclinar su rodilla delante del Todopoderoso. Un abrazo, que el Padre los bendiga, nos guarde, nos proteja y nos siga revelando su palabra. Shalom, shalom para todos, muchas bendiciones y que el Eterno nos bendiga y nos guarde y nos ponga, sea nuestro escudo y el que levanta nuestra cabeza. Shalom para todos, los quiero mucho, un abrazo, bendiciones.